Que el Señor los siga bendiciendo, mis amados hermanos. Aquí seguimos adelante desenmascarando al falso predicador católico Luis Toro, engañador de las almas, enemigo de Dios, enemigo de la Biblia, enemigo del Evangelio, enseñando una doctrina de demonios, enseñando al pueblo a adorar imágenes, ídolos, estatuas, enseñando al pueblo otro evangelio diferente al que enseñó Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Judas, que enseñaron a ser dirigidos por el Espíritu Santo, y él enseña a ser dirigidos por el Papa. Los apóstoles enseñaron que el único que salva es Jesucristo. Luis Toro dice que también María salva, es corredentora, que es reina del cielo, que es esposa del Espíritu Santo, que es esposa de Dios, que es madre de los católicos, etcétera, etcétera. Tuerce la Biblia, la transgiversa, dice lo que la Biblia no dice y lo que dice no lo dice. Le quita y le pone a la Biblia, inventa cosas, lo que le sale de la boca, eso habla con tal de quedar bien. En esta ocasión, vean la cátedra de escatología que da en la ciudad de San Diego a los católicos que se reúnen en preguntas y respuestas. Vamos a escuchar la pregunta que le hacen y fíjense bien en la respuesta, que la da con capítulo y versículo, como él siempre se jacta que todo lo enseña con capítulo y versículo. Vamos a ver si es cierto o a ver si es instrumento mentiroso en las manos de Satanás, que con sus garras quiere atrapar a los católicos incautos para prepararlos para el tormento eterno, induciéndoles a la idolatría para que se hagan adictos a adorar los ídolos. Escuchen pues, gloria al Señor. Vamos pues allí. Los hombres valientes que tengan su interrogante pueden levantarse, ahí hacen la pregunta, ahí está el micrófono, y vamos a tratar de responder. Solamente van haciendo la colita ahí, lo que van preguntando, y yo cuando me dio la posibilidad voy respondiendo. Adelante, Rey. Leyendo la Biblia en Génesis capítulo 6, del 1 como al 6, no entiendo cómo dice que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres. ¿Cómo es eso? ¿Quiénes son los hijos de Dios y quiénes son las hijas de los hombres? Sí, es una manera, usted sabe que ahí va la respuesta. Todos eran más o menos. ¿Quiénes son los hijos de Dios y quiénes son las hijas de los hombres? Sí, es una. Escuchen, va a responder, va a mencionar de los judíos. En el capítulo 6 de Génesis faltaba mucho tiempo para que existiera el pueblo judío, que comenzó con Abraham. Después pasaron los años y luego nació Isaac, el hijo de Abraham. Pasaron los años y se casó, Isaac creció, se casó con Rebeca y nació Esaú y Jacob. Jacob se casó con el tiempo, pasaron los años, creció, se casó con Raquel y Lea, y nacieron las 12 tribus de Israel, entre las que se encontraba Judá. Entonces allí ya las 12 tribus de Israel, ahí ya
se manifiestan los israelitas, cuando nace Judá, los judíos. Y ya él quiere enseñar, porque sabe que los católicos, la mayoría no saben la Biblia, les quiere enseñar que oiga la respuesta que da, jamás, faltaba mucho tiempo para que el pueblo judío existiera, pero escuche la respuesta. Pero usted sabe que en el pueblo judío todos eran más o menos de una estatura así como los mexicanos, ¿no? No, los mexicanos son altos. ¿Cómo es que se llama esto? Los guatemaltecos, los de Guatemala, que son pequeñitos. Oiga. Entonces, de repente llega uno así que ven algunos grandes, ¿no? Mira cómo lo ve, vean cómo lo ve la gente y vean allí uno está dormido. Vean, pero vean cómo lo ven como diciendo, pues qué disparates está hablando este hombre. Mire cómo está aquel de la camisa roja que está sentado ahí, está como sorprendido diciendo, ¿será? Todos veanlos cómo se ven. Que se llamaban los gigantes, hombre grande. Viene la interrogante, ¿cómo es que existen los gigantes si todos tenemos una estatura estándar? ¿Cómo de dónde salió este? Y entonces es cuando se hace una explicación al pueblo. Bueno, esto es porque se acuerda que en ese tiempo se estaban desprendiendo, el pueblo se estaba desprendiendo de la cultura pagana, donde se creían otros dioses. Entonces la explicación para responder a la interrogante de por qué hombres más altos, entonces viene y habla diciendo los hijos de los dioses, no es que hayan otros dioses, no. Entonces están mirando es que si este es un gigante tiene que ser un hijo de un dios. Se enamora con las hijas de los hombres y nacen los gigantes. Es como una imaginación del pueblo para dar una respuesta ante la interrogante de los gigantes, pero no es una enseñanza doctrinal, no, es una explicación ante una situación que ellos de repente no pueden explicar, y la única es si los dioses son grandes, los hombres son pequeños, para que nazcan los gigantes, pues que se unan Dios con una mujer y salen los gigantes. Es una explicación para ellos, pero no es una doctrina donde se diga que existen los hijos de los dioses y vienen a enamorarse de los hijos de las hijas de los hombres. No es una doctrina, es una explicación ante un hecho concreto. Si fuera una doctrina, la encontraríamos en otras partes de la Biblia, pero es una cita aislada de lo demás. ¡Qué atrevido este hombre! ¡Qué terrible! Pues, ¿qué habló? ¿Qué relajo hizo con esa cátedra? Venir desde Venezuela a San Diego y reunirse estas pobres gentes, hacerle preguntas al sabio, al católico sabio Luis Toro, al sacerdote del Dios Altísimo según el orden de Melquisedec. ¿Qué es esto? ¿Qué disparate es este? Ahora, ¿cómo que una estatura estándar? ¿Cuál es la estatura estándar, Luis Toro? ¿Cuál es la estatura estándar? Porque dice la Biblia dice que Saúl, su estatura sobrepasaba a todos del cuello, o sea, del hombro hacia arriba, a todos los sobrepasaba. Entonces, ¿dónde quedó la estatura estándar? Y dice también en el capítulo 17 de Primera de Samuel, cuando David venció al filisteo llamado Goliat, dice que medía 6 codos y un palmo. Haz la cuenta, 6 veces 45 centímetros y un palmo. Cerca de 3 metros medía
¿Dónde quedó la estatura estándar? Y tú que dices que no es ninguna doctrina de la Biblia. Y habla de otros gigantes que fueron descendientes de Goliat el filisteo. Vamos a oír otra vez, a ver si a lo mejor a lo mejor me equivoqué. Vamos a oír. Y siempre nos acompaña. Ahí hay un micrófono, los hombres valientes. Los hombres valientes que tengan su interrogante pueden levantarse, ahí hacen la pregunta, acá el micrófono. Van a fijarse cómo va a tarabillar, a tartamudear, a balbucear, como cuando una persona está tartamuda, no sé cómo se le llama, pero escúchenlo, porque no sabe lo que está hablando, porque lo que él quiere es contestar. En el momento que él no conteste, ya van a saber que no sabe y ya va a quedar en cero. Pero él quiere aparentar que sabe, aunque hable disparate y medio, confiando en que la mayoría de los que están ahí no sabe la Biblia. Pero muchos saben porque se ve la cara que ponen cuando les está hablando. Vean. Vamos a tratar de responder, solamente van haciendo la colita ahí, lo que van preguntando, y ya me dio la posibilidad de voy respondiendo. Adelante, pues. Ahora, mi propósito de estar descubriendo a este hombre mentiroso, tramposo, engañador, falso profeta, enemigo de Dios, enemigo de la Biblia y del Evangelio, de los siervos de Dios y de los cristianos, es para que los católicos vean que es un siervo de Satanás y huyan de él y ya dejen de dejarse engañar. Leyendo la Biblia en Génesis capítulo 6, del 1 como al 6, no entiendo cómo dice que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres. ¿Cómo es eso? ¿Quiénes son los hijos de Dios y quiénes son las hijas de los hombres? Sí, es una manera. Usted sabe que en el pueblo judío todos eran más o menos de una estatura así como los mexicanos, ¿no? Mira, los mexicanos son altos. Vamos, ¿cómo que se llaman estos? Los guatemaltecos, de Guatemala, que son pequeñitos. Entonces, de repente llega uno así que ven algunos grandes, ¿no? mira cómo y se hace una pregunta, que se llamaban los gigantes, hombres grandes. Viene la interrogante: ¿cómo es que existen los gigantes si todos tenemos una estatura estándar? ¿Cómo de dónde salió este? Y entonces es cuando se hace una explicación al pueblo. Bueno, esto es porque se acuerda que en ese tiempo se estaban desprendiendo, el pueblo se estaba desprendiendo de la cultura pagana, donde se creían en otros dioses. Entonces la explicación para responder a la interrogante de por qué hombres más altos, entonces viene y habla diciendo los hijos de los dioses. No es que hayan otros dioses, no. Entonces están mirando es que si esto es un gigante, tiene que ser un hijo de un dios. Se enamora con las hijas de los hombres y nacen los gigantes. Es como una imaginación del pueblo para dar una respuesta ante la interrogante de los gigantes, pero no es una enseñanza doctrinal, no, es una explicación ante una situación que ellos de repente no pueden explicar, y la única es si los dioses son grandes, los hombres son pequeños, para que nazcan los gigantes, pues que se una un dios con una mujer y salen los gigantes. Es una explicación para ellos, pero no es una doctrina donde se diga que existen los hijos de los dioses y vienen a enamorarse de los hijos de las hijas de los hombres. No es una doctrina, es una explicación ante un hecho concreto. Si fuera una doctrina, lo encontraríamos
en otras partes de la Biblia, pero es una cita aislada de lo demás. Otra pregunta. Una cita aislada de los demás, qué mentiroso este hombre. Quiero ponérselos otra vez porque están tan idolatrados la mayoría de los católicos con este hombre siervo de Satanás, que es capaz de que después de habérselos puesto 2 veces, no lo crean. Se lo voy a poner otra vez. Otra vez. En Génesis capítulo 6, del 1 como al 6, no entiendo cómo dice que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres. ¿Cómo es eso? ¿Quiénes son los hijos de Dios y quiénes son las hijas de los hombres? Sí, es una manera. Usted sabe que en el pueblo judío todos eran más o menos de una estatura así como los mexicanos. Como los mexicanos. Ahora de ahí, de la vergüenza se le sale que los guatemaltecos. ¿Y dónde deja a los enanitos? Ahí humilla a los mexicanos, humilla a los guatemaltecos y humilla a todos, menos a los gigantes, porque no existen, según él. No, los mexicanos son altos. Vamos ¿cómo es que se llama esto? Los guatemaltecos, los de Guatemala, que son pequeñitos. Entonces, de repente llega uno así que ven algunos grandes, ¿no? Y se hacen la pregunta, que se llamaban los gigantes, hombres grandes. Viene el interrogante: ¿cómo es que existen los gigantes si todos tenemos una estatura estándar? ¿Cómo de dónde salió este? Y entonces es cuando se hace una explicación al pueblo. Bueno, esto es porque se acuerda que en ese tiempo se estaban desprendiendo, el pueblo se estaba desprendiendo de la cultura pagana, donde se creían en otros dioses. Entonces la explicación para responder a la interrogante de por qué hombres más altos, entonces viene y habla diciendo los hijos de los dioses. No es que hayan otros dioses, no. Entonces están mirando es que si esto es un gigante, tiene que ser un hijo de un dios. Se enamora con las hijas de los hombres y nacen los gigantes. Es como una imaginación del pueblo para dar una respuesta ante la interrogante de los gigantes. Pero, o sea que los gigantes, dice que nacen los gigantes, pero dice que nomás es una imaginación para dar una respuesta. Escúchelo. Dice, nacen los gigantes, y él lo dice, es una imaginación para dar una respuesta. Enamora con las hijas de los hombres y nacen los gigantes. Oiga. Es como una imaginación del pueblo para dar una respuesta ante la interrogante de los gigantes. Pero no es una enseñanza doctrinal, no. Es una explicación ante una situación que ellos de repente no pueden explicar, y la única es si ellos de repente, o tú, Luis Toro, no puedes explicar. Si los dioses son grandes, los hombres son pequeños, para que nazcan los gigantes, pues que se una un dios con una mujer y salen los gigantes. Es una explicación para ellos, pero no es una doctrina donde se diga que existen los hijos de los dioses y vienen a enamorarse de los hijos de las hijas de los hombres. No es una doctrina. Quiero que se fijen que le echan la culpa, dice ellos. ¿Por qué no dice que yo no pude explicar? Dice ellos. ¿Quiénes serán esos ellos? Grandes, los hombres son pequeños, para que nazcan los gigantes, pues que se una un dios con una mujer y salen los gigantes. Es una explicación para ellos, pero no es una doctrina donde se diga que existen los hijos de los dioses y vienen a enamorarse de los hijos de las hijas de los hombres. No es una doctrina, es una explicación ante un hecho concreto. Si fuera una doctrina, lo encontraríamos en otras partes de la Biblia, pero es una cita
aislada de lo demás. Otra preguntita. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven, mis amados? Mi suegra tiene 3 semanas en el hospital. ¿Cómo la ven, mis amados hermanos? Bendito el Señor de señores. Quiero que se fijen en este otro punto. O no hay respuesta para todo. Espéreme un poquito. Para el diezmo. Da el diezmo y Dios te va a dar la prosperidad. Sí, va y da el diezmo. Eso no es correcto. Capítulo, todos verán que el Evangelio sí promete que Dios, el que siembra orar con la iglesia, con azul, con mezquín, perdió, pero cuando nazca la cosa, siga. Y escuche bendecirle de la prosperidad no existe. Nunca le falte buena. Entonces, Dios, la gente, y el que ve con... Espéreme, que de modo que estoy buscando el punto que los hermanos separados, porque estoy buscando Jesucristo prometió y... Espéreme, estoy buscando la cita. Perdónenme, por favor. $30.10. El evangelio de la prosperidad es para compartir con los que promete que Dios, y no de mala gana. Es la promesa, dale. Muy distinto a lo tanto, ¿quién da tanto? Pueden al Señor, porque el Señor promete que lo va a hacer multimillonario. No, el Señor no promete eso. El Señor promete que sí, el que ve con fe, con amor, Dios lo va a bendecir de mí. Eso sí es verdad. Y que le van. Espéreme. ¿Dónde está esta cita que yo buscaba? Pienso que no está en esta. Ok, no está en esta. Vamos a espérame, ténganme paciencia, por favor. Ténganme paciencia. Ok. O no hay respuesta. Hay poder en la sangre de Cristo. Ok, aquí debe de estar. Ojalá. Para compartir con los demás promesa del Señor. Escúchelo en segunda de San Pablo dice que cuando lo que decidió persona. Bendito el Señor. Vamos a tener que pasarlo aquí. Aquí va a A estar. tener claro lo que Aquí va a estar.
un chivo, ¿verdad? Y mataba el animal en el altar, derramaba la sangre y hacía todo eso, mientras que el sacerdote, a la manera de Melquisedec, Después lo partió, capaces de llevar al... Y Monaguillo, yo no entiendo eso, o sea, yo quisiera saber una opinión sobre eso. me quedé sin entender la pregunta. ¿La pregunta cuál es? Okay. Como en un mal espejo, como que sí, como que no. Licencia para pecar. Yo me doy permiso, licencioso. PPL, más. Las piedras están gritando. Todavía que ahorita aquí. Siga. Cuando era niño, hablaba como niño. ¿Creen que el Señor? Sí, comprueba. Licencia para tener sexo sin ser casado. ¿Creen que el mundo de hoy proclama Costilla de otro. cobrar? Si no Se va a hay- formar una situación bastante... Voy a la terminar. creación, ¿verdad? Y todo. Voy a terminar este video porque no encontré la parte que quería poner, pero por lo pronto, mis amigos católicos, ahorita en el segundo video subo la parte que quería. Voy a confirmar bien exactamente dónde se encuentra para no andar buscando. Ya se dieron cuenta la cátedra de escatología bíblica que le dio a los pobladores de San Diego, California, que vino el catedrático escatológico o escatólogo desde Venezuela, el sacerdote del Dios Altísimo según el orden de Melquisedec. Señor, reprenda al diablo y a todos sus seguidores, a Satanás y a todos sus demonios, y sean liberados todos los católicos de las garras de Satanás y de las garras de este siervo de Satanás, Luis Toro. Dios los siga bendiciendo. Comparte el video, dele like. Vamos adelante, arrebatando católicos para el reino de los cielos. No desmayemos. A su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. En toda labor hay fruto, mis amados hermanos.